¿Qué tal, amigos y amigas de la televisión, de TAK Televisión, Nortevisión y Radio Televisión Mogán, una semana más con ustedes en este programa de Al Día? Como la semana pasada, me acompaña mi amiga y compañera psicopedagoga Arminda Melián y un servidor de ustedes, Paco Javier Montes de Oca. Estamos con ustedes de nuevo. Todavía esta semana no nos acompaña Antonio Melián, que está fuera durante un tiempo, pero ya estará con nosotros las próximas semanas, ¿no? El otro día escuché por televisión y en la radio, bueno, no, en este caso fue en una emisora de alcance nacional de toda España, a un señor que se hacía llamar o que se titulaba a sí mismo algo así como especialista en comunicación no verbal. O sea, y que fue entrevistado por un periodista, por un locutor, a raíz del famoso asesinato de no hace mucho también de un niño de 11 años en manos de su padre, que no deja de ser lo que llamamos hoy violencia vicaria, violencia de género, ¿no? Y entonces este buen señor, porque estaba hablando y hablaba de esa supuesta comunicación no verbal, que en fin, cualquier especialista cualquier titulado superior en temas humanos, antropológicos, psicológicos, pedagógicos, puede ser también especialista. Hablaba de que este señor sufría un trastorno emocional serio y posiblemente maltrato en la infancia por el arcado de las cejas y la forma de la nariz cuando le caía en los labios. Por esos signos externos, este individuo, sin conocerse y sin encomendarse a Dios y al diablo, dictaminó que el asesino, el parricida, porque al fin y al cabo es un parricida, de este chico, padecía de trastornos emocionales serios y de un posible maltrato en la infancia por la forma de las cejas. Bueno, tanto fue así que el periodista, creo que viendo el tema, terminó la entrevista, se despidió muy elegantemente, porque esto es un disparate, como otros muchos que están sucediendo hoy cuando se habla de la inteligencia emocional. ¿Entendido? Un montón de coaches, profesores o maestros que en 2 cursos se hacen coach y se dedican a entrenar emocionalmente a las personas, incluso tienen hasta su clientela. Un caso que también salió, una arquitecta que tenía, una mujer arquitecta que tenía un buen estudio y se metió en el tema de lo emocional, y creo que tiene cientos de seguidores para tratar temas que tienen que ver con las emociones, ¿no? Por cierto, no hace mucho me decía una doctora de un centro de salud, mire, los médicos y los psiquiatras y los psicólogos y los neurólogos nos estamos quedando sin clientela, porque están yendo para trastornos emocionales a este tipo de personas y de personajes, incluso influencers que están hablando por televisión y tienen YouTube y tienen blogs y demás, en el que se dedican a hablar de las emociones y de trastornos emocionales, y de eso a tratar una depresión, un trastorno bipolar o una hiperactividad, va un paso tremendo, ¿no? Quiero ser muy crítico respecto al tema y de eso vamos a hablar ahora, y vamos a darle a las personas que nos escuchan y nos ven, antes criticando este tipo de situaciones y de incluso, entre comillas, intrusismo profesional en algunos aspectos, ¿verdad? Evidentemente las emociones las tratan en familia. Cualquier padre es un entrenador emocional, y una madre, y una maestra, y un maestro, y un pedagogo, y un psicólogo, pero claro, de ahí a tener adeptos, a tener adictos, a tener clientela en el que se trate 20.000 temas que rozan a veces con la musicoterapia y con otros. Por favor, tranquilidad. Doctores tiene la Iglesia. Trastornos emocionales, emotividad, comportamientos emocionales que deriven en estados depresivos o de estrés, tienen los especialistas al respecto para tratarlo, para diagnosticarlo. Psicólogos, neurólogos, psiquiatras y personas especialistas, por ejemplo, en pedagogía, para tratar, por ejemplo, el tema del aprendizaje emocional en los niños. Y aquí tenemos una persona, Arminda Melián.
Esta es nuestra idea. Entonces, vamos a empezar, si les parece, por definir pedagógicamente hablando, educativamente hablando, lo que es educar en la inteligencia emocional. Luego, si quieren, pasamos donde reside y demás. Arminda, vamos a intentar aclarar este entuerto, ¿no? Bueno, pues antiguamente siempre se hablaba del coeficiente intelectual y durante muchos años estuvimos ahí en esa parte más incluso educativa. Y como orientadora de centro, te digo que durante muchos años, pues bueno, se hacía este tipo de test y parecía casi que era como el que fijaba todo lo demás, ¿no? Sin embargo, pues ahora cada vez se habla más de inteligencias múltiples, ¿no? Y entre ellas estamos hablando también de esa inteligencia emocional. ¿A qué nos referimos con eso, Paco? Pues realmente la inteligencia emocional es poder conocer, identificar, etiquetar adecuadamente no solo nuestras emociones, sino las emociones ajenas también, poder identificarlas en nosotros y poder reconocerlas en la otra persona, ¿no? Porque de esta manera somos mucho más adaptativos también, ¿no? Y somos mucho más felices, que al final nos hace más felices la inteligencia emocional que la intelectual, ¿no? Y mucho más adaptativos, aunque por supuesto, como todo es un compendio, ¿no? Y es la mezcla de todas estas inteligencias múltiples lo que nos ayuda pues a estar mucho más en la supervivencia, ¿no? Que también es interesante entender, ¿no? Porque claro, y el origen. Miren ustedes, el aprendizaje de las emociones se produce en el cerebro desde la infancia. Hay un órgano cerebral que se llama sistema límbico y un órgano que se llama la améctula, que tiene forma de almendra, y que desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que el hombre, a través del rinencéfalo, que por cierto el origen está en el bulbo olfatorio, es decir, de ahí comienza. Luego hay estructuras superiores, en fin, los lóbulos cerebrales y demás, pero ahí, desde el punto de vista cerebral, ahí radica el origen de la inteligencia emocional, exactamente del aprendizaje emocional. ¿Cómo se aprenden las emociones? Pues se aprenden a través de este órgano, sistema límbico, en el cerebro, y que comienza, como bien sabes, Arminda, en edades muy tempranas, a través del vínculos sociales, de los vínculos emotivos entre madre, hijo, madre, hija, adultos e hijos, en lo que se llama la función del apego, y en lo que en algunos casos radican ciertos trastornos de conducta que pueden derivar con el tiempo en otro tipo de cuestiones que pueden requerir un tratamiento específico debido a esos problemas, a esos traumas de un desarrollo emocional no adecuado desde la infancia. Pero el origen está en el cerebro. Ahí comienza. Y bueno, luego de ahí empezamos a desarrollar, y como bien decía Arminda ahora, aspectos pedagógicos, aspectos educativos y aspectos que tienen que ver con esta inteligencia que no tienen nada que ver con la inteligencia IQ, o sea, con el cociente intelectual. Hay un psicólogo ya desde hace muchos años, que por cierto la inteligencia emocional no se ha descubierto ahora, desde hace ya es antigua, ya hace 40 o 50 años. Es decir, hay una inteligencia que es intelectual, cognitiva solamente, y luego hay aspectos cognitivos, emocionales que tienen que ver con las emociones y que hoy se tienen, por ejemplo, muy en cuenta para trabajar en equipo, incluso para hacer selección de personas que trabajen en empresas y que tengan un alto cociente emocional, no intelectual, que sepan trabajar en equipo, que sepan relacionarse, que como bien decía antes Arminda, sepan reconocer las emociones, el sentimiento de los otros y de las otras. En definitiva, se trata de la famosa palabra que hoy también está en boca de todos y de todos, la empatía. Empatía significa eso, ponerse en el lugar del otro. Y eso es entrenamiento de las emociones desde la infancia. Cuestión que además
Arminda, vuelvo a recurrir a vos, como psicopedagoga, para trabajar y para formar en las escuelas. Sí, además, todos estos nuevos avances en neurociencia nos han dado mucho, digamos, nos han dado la pauta para poder entender cada vez más, ¿no?, toda esta parte de los avances en neurociencia, con respecto a que realmente las emociones no suceden, ¿no, Paco? De alguna manera, es decir, primero las sentimos y luego somos conscientes de lo que nos está pasando. Por lo visto, incluso suceden como unos 70 milisegundos ahí, ¿no? En lo que nuestro neocórtex se da cuenta de lo que está pasando en nuestro sistema límbico, ¿no? Primero hay una emoción muy fuerte de algo que vemos, que nos gusta o no nos gusta. Esa amígdala avisa al hipotálamo y segrega una serie de sustancias, tanto, pues, por ejemplo, en el caso de estrés, pues sería el cortisol, y en el caso de que nos guste, pues sí sería, pues, a lo mejor oxitocina, adrenalina, serotonina, ¿no? Y luego nos percatamos de que eso nos está sucediendo. Entonces decimos, uy, me estoy poniendo nervioso, ¿no? Entonces ahí es donde deberíamos estar, ¿no?, los educadores, para decir, bueno, cuando tú sientes ese nudo en el estómago, pues lo que ocurre es que ¿cómo te sientes, ¿no? Entonces que el niño o la niña puede ir identificando y decir, pues mira, sí, me estoy poniendo nervioso, o lo que siento es miedo, o lo que siento es tristeza, o lo que siento es mucha rabia, ¿no? O a lo mejor es una mezcla entre miedo y rabia a la vez, ¿no? Entonces, que poco a poco puedan sentir o puedan identificar lo que les pasa a nivel corporal con el etiquetado correcto de esa emoción, ¿no? Para que el próximo día, cuando les pase esas sensaciones corporales, automáticamente su neocórtex puede identificar rápido y decir, uy, me estoy poniendo nervioso, ¿no? Y con el tiempo, o sea, lo que queremos en realidad conseguir con esto es que luego lo podamos manejar, ¿no? Porque lo que hablamos, las emociones no suceden, pero luego cómo las manejamos, cómo podemos echarle una mano en poder, pues, calmarnos, ¿no? Por ejemplo, entonces, al poder identificarlas y legitimarlas y decir, mira, lo que me está pasando es esto, el neocórtex, ya podemos hacer carreteras, vamos a decir, del neocórtex hacia abajo, de autocontrol, y de poder decir, pues mira, la otra vez nos sirvió respirar hondo, nos ayudó el irnos a dar una caminata y tal, o nos ayudó, pues, a hablar con esta amiga, o llamar a mamá, no lo sé, ¿no? Entonces ahí empiezas a sacar una serie de recursos que poco a poco vamos creando como biblioteca, de tal manera que cada vez más, y es lo que le pasa y lo que podemos observar en los niños pequeñitos, ¿no? Es decir, los niños pequeños, al no tener recursos en el habla, no poder hablar y demás, pues normalmente lloran. Pero si no se les va mostrando que ya tú puedes hablar con 4 años y pedir la galleta sin llorar, ¿no? Entonces el niño va a seguir llorando, ¿no?, para poder pedirlas, porque se ha dado cuenta que es así como nos la tiene que pedir. Pero sin embargo, si nosotros le decimos, mira, lo que estás sintiendo es frustración porque no llegas a las galletas, ¿no? Entonces, bueno, tranquilo, respira hondo, tú me lo sabes decir de otra manera, tú lo sabes pedir. Entonces ahí hay como un autocontrol desde el neocórtex, desde la parte del prefrontal hacia nuestro sistema límbico, ¿no? Hay esa carretera que ayuda a que la amígdala se desinflame, ¿no? Esta amígdala que tú decías que hay ahí como se desinflama un poco, a respirar hondo, porque precisamente los bulbos olfativos están ahí también haciendo su trabajo, y decir, vale, entonces ya me puedo serenar. Y eso también es un regalo. Cuando los niños se percatan, y como nosotros como adultos lo hemos experimentado, cuando nos percatamos de que somos capaces de poder autocontrolarnos y de poder calmarnos a nosotros mismos, ¿no? Que no nos hemos desbordado, ¿no? Y eso también ayuda a sentirse luego, ¿no?, cuando pasa todo, como satisfechos y decir, oye, pues aquí me pude de alguna manera autocontrolar, siempre diciendo mis necesidades. Eso no significa que te calles, el autocontrol no significa inhibirte ni reprimirte, sino significa poder colocarte en tu lugar para poder decir al otro, ¿no? Sí.
Pero cuando está esa empatía de la que hablábamos, tú te percatas de tus propias emociones y te percatas de las del otro, ¿no? Entonces te das cuenta por qué el otro también te está haciendo esa demanda y poder ajustarte a ella y decir, no, a ver, un momentito, yo te entiendo que tú quieres esto, pero entiéndeme a mí también que esto no puede ser por esto y por esto, ¿no? En el caso de la galleta, oye, pues yo te entiendo que tienes ganas de comer galletas, que quieres comerte una, pero tú me la sabes pedir de una manera más adecuada, no tiene por qué ser gritando ni llorando, ¿no? Entonces, venga, yo te ayudo, yo te acompaño a hacer esa carretera del prefrontal hacia el sistema límbico, en el que tú ya con 4, 5, 6 años ya puedes y tienes otros recursos para poder autocontrolarte y pedir las cosas adecuadamente. Que es una de las derivadas de lo que son las emociones, ¿no? Porque emoción es el dolor, emoción es el amor, la querencia, ¿no? O cierto amor que viene de Amma, que significa madre, ¿no? Curiosamente, etimológicamente hablando, amor tiene nombre de mujer, ¿no? Porque es en lenguaje indoeuropeo, Amma significa madre, ¿no? Que si quieren ustedes podemos derivar hacia las teorías feministas y todo lo que ustedes quieran, ¿no? La sensibilidad y la intuición femenina que siempre está ahí y que tan importante es en el desarrollo emocional. O sea, todo este tipo de cuestiones, el estrés es emocional, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones negativas de nuestro comportamiento, ¿no? Como tú decías también ahora mismo, desde la infancia, hay muchas cuestiones, disfunciones, formas de ser inadecuadas, que a veces nos atosigan, y que el duelo, por ejemplo, cualquier cuestión que produzca dolor, incomodidad, tristeza, melancolía, hasta el último extremo, hasta estados de ansiedad o de depresión, son eminentemente cuestiones que tienen que ver con lo emocional que está en el cerebro y que se pueden, como también tú hablabas ahora mismo, se pueden encauzar, se pueden encaminar desde la infancia a través de un buen aprendizaje emocional en la familia y en la escuela. El momento en el que estamos preparando al individuo, al niño, en lo que llamamos inoculación al estrés, es decir, desde la infancia, le estamos preparando, le estamos dando recursos para que sepan autocontrolarse y afrontar con éxito las posibles futuras frustraciones con las que se va a encontrar en su vida de adolescente y de joven. Pero este paso, que es un paso pedagógico, educativo, que se debe fomentar en la escuela, en los maestros, orientadores, pedagogos, incluso en familia, los propios padres deben fomentar y deben trabajar lo emocional desde los primeros momentos de la vida, con el apego, con el cariño, con la atención, con el cuidado. A medida que vamos creciendo, nos vamos encontrando con diferentes problemas, como acabo de decir, estados de tristeza, melancolía, miedo, celos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Dolor, estrés, y ya llegado ese momento, el análisis, el tratamiento de este tipo de problemas derivados de las emociones corresponde a los especialistas. Y los especialistas no hay otros que los médicos que entiendan el tema, tengan cursos a nivel de psicología, de los psicólogos, de los neurólogos y de los psiquiatras. Y por supuesto de los pedagogos, psicopedagogos, orientadores que están en las escuelas y que también coadyuvan, evidentemente, y entrenan y saben del tema para encauzar bien las emociones de los pibes y de los niños en las escuelas. Hacemos un pequeño alto, no mucho, y estamos con ustedes enseguida. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Amigas y amigos, seguimos con ustedes y estamos intentando aclarar que nos permitan tener cierta, entre comillas, autoridad en el tema de lo que significa y sus derivadas de la inteligencia emocional, en la que estamos, pues, en fin, una persona como Arminda, que es una psicopedagoga, alta especialista en educación infantil y adolescente, y un servidor que también ha trabajado y trabaja desde el punto de vista psicológico y hasta filosófico de lo que son las emociones. Por ejemplo, otro día hablaba un científico en una entrevista en un periódico y decía, por ejemplo, que los médicos en general y lo más la tradición primaria deberían estudiar filosofía. Pues sí, es verdad, la filosofía también ayuda a pensar, ayuda a reflexionar, ayuda también a controlar las emociones y ayuda a estudiar el comportamiento humano en su globalidad, en su integridad, ser estudiosos de forma integral del comportamiento. El comportamiento, como estamos hablando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, como ustedes lo vean, de las emociones. Ya dijimos en dónde residen las emociones, estamos hablando de cómo fomentarlas. Y en el día a día hay un aspecto que debemos también tratar, y ya antes lo apuntamos, y que ayuda mucho, que a veces significa una descarga de ciertas tensiones y que también se ayuda al estado del control emocional, de un estado de equilibrio, de sentirse más feliz, de tener un mayor bienestar y hasta salud psíquica y física en las personas, que es la empatía. La empatía, como todo el mundo sabe, es ponerse en el lugar del otro, ponerse incluso desde el punto de vista político, cosa que en los parlamentos, olvídense ustedes, eso no existe para nada, ¿no? El otro no es un adversario, es un enemigo que hay que batir en pos del poder y del reparto de prebendas y de cargos para sus afiliados y adeptos y conocidos, ¿no? No, la empatía es lo que también hablaba Arminda, saber escuchar. Que escuchar, que no es oír, pero es ponerse en el lugar del otro y ver que el otro también puede tener razón. Uh-huh. Y cuando hay que dársela, se le da, sin ningún problema. Y cuando cometemos errores, también es emocionalmente positivo reconocer esos errores. Y eso nos ayuda, nos ensalza, nos recupera emocionalmente hablando, nos hace mejores personas y a veces nos hace hasta dormir tranquilos. A veces pido perdón y me encuentro más tranquilo. ¿Realmente? Totalmente. Sí, para mí, yo lo practico muy a menudo, Paco, te lo digo en serio. Y con mis hijos también, sobre todo, ¿no? A veces cuando tengo que pedir disculpas porque algo no salió como me hubiese gustado, pues también hay que pedir disculpas, claro que sí. Y al final eso es inteligencia emocional, eso también es empatizar y poderse poner en el lugar del otro y decir,
oye, pues entiendo que esto no te haya gustado, o en este caso no actué como me hubiese gustado y también te lo digo, ¿no? Y creo que esto es una riqueza porque es así también como los niños se aprenden, ¿no? Viendo cómo también el adulto puede reconocer no solo sus errores, sino sus emociones, legitimarlas, darse cuenta, y me parece que ahí también está mucho la clave, ¿no? Para nosotros poder enseñar, vamos a decir, inteligencia emocional, primero la tenemos que practicar, si no, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante que el adulto pues aprenda, ¿no? a legitimar todas esas emociones, a identificarlas, a verlas, porque yo creo que también durante un tiempo, sobre todo al hombre, ¿no? Se le ha como talado también, ¿no? Esa parte más emocional, ¿no? A la mujer también, o sea, de alguna manera dictaminado entre emociones negativas, emociones positivas, y realmente yo creo que todas las emociones son necesarias, ¿no? A mí no me gusta tanto decir positivas o negativas, sino son necesarias, porque uno tiene que sentir asco para no comerse algo podrido, ¿no? O a lo mejor tienes que sentir miedo pues para cruzar de acera cuando es de noche y te das cuenta que viene un tipo que tiene pinta de peligroso, no sé, ¿no? Entonces, quiero decir, es importante, ¿no? Que todas esas emociones son para la supervivencia y están ahí para algo. Otra cosa es el manejo que se haga de esas emociones, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está la clave y era lo que hablábamos al principio del programa. Pero para ese manejo, primero, como docente, como adulto, como padre, como madre, que estoy educando en esa parte emocional, primero tengo yo que reconocer qué es lo que ocurre en mi cuerpo cuando la emoción me sucede, ¿no? Como digo yo, para poder luego etiquetarla y ponerle un nombre, y para luego legitimarla también, ¿no? Porque a veces también nos agobiamos con, ay, lo que estoy sintiendo es miedo y esto es miedo y tal, y al final le tenemos más miedo al miedo que el miedo en sí, ¿no? Entonces es importante también legitimarnos y decir, pues mira, sí, hoy esto me está dando mucho miedo, o hoy estoy triste, ¿no? Y también encontrarnos ahí, también empatizar hasta con nosotros mismos, ¿no? Y poder decir, pues sí, ahora me encuentro en estas, ¿no? Porque luego vendrá esa otra parte, ¿no? Desde nuestro neocórtex, que echa una mano al sistema límbico a poder desinflamarse, ¿no? Sobre todo esa amígdala que está ahí. Entonces, y poder decir, bueno, pues, cómo ya manejo esta emoción de otra manera, ¿no? Cuando esto lo observan los niños, porque nosotros mismos lo podemos hacer en nosotros, ya automáticamente también hasta por neuronas espejo se espeja, ¿no? Les ayuda, ellos están aprendiendo de nuestros actos, nunca lo olvidemos, no tanto de lo que decimos. Entonces es también ese compendio, ¿no? Claro, es lo que tú apuntabas ahora, que el reconocimiento de nuestras emociones es, digamos, un nivel superior que viene en el neocórtex, que es superior que es más cognitivo, más intelectual, y que es un nivel que está en un estatus superior a las primeras estructuras filogenéticas en el ser humano, que es lo que es la estructura emocional del sistema límbico y de la amígdala, ¿no? Y ese reconocimiento es importante porque, a ver, lo que nos preguntamos es ¿cómo nos reconocemos emocionalmente? Que al fin y al cabo es sentir, porque decía el gran filósofo Descartes, pienso, luego existo. Luego autores filosóficos y hasta santos y teólogos como fue San Agustín decía, dudo, luego existo, que también es importante, ¿no? Y posteriormente ya en tiempo moderno Rousseau cambió la dos por siento, luego existo. No solamente pienso, luego existo, sino siento. Y justamente la emoción es un sentimiento, es un sentir. ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo nos podemos ayudar para ver en qué momento emocional estamos en los diferentes momentos del día, del mes, del año, o ante diferentes situaciones?
en definitiva, cómo podemos mejorar emocionalmente hablando, tendiendo siempre hacia un estado emocional más estable que ayuda al bienestar y en cierto modo también a la felicidad que se consigue pues gozando de los bienes materiales, de los bienes intelectuales, por supuesto que tenemos a nuestro alcance, a nuestro modo y manera y a nuestras posibilidades, y también, como dije anteriormente, dormir con la conciencia tranquila. También es importante, ¿no? Que también es un factor de felicidad, que eso si quiere lo otorgamos en otro momento. Pero, como quienes nos tenemos que hacer, tenemos también que dedicarnos, y en eso hemos hablado también en este programa de hoy, espacios, tiempos de silencio, de introyección, de introspección, de reflexión, a lo mejor incluso hasta diariamente, como ya a veces nos aconsejo, mire usted por las noches, dedíquese 10 o 15 minutos a pensar en usted mismo, piense en el día, haga una mínima meditación sobre su vida, sobre sus errores, también sobre sus limitaciones y sobre sus cualidades, ¿no? Y eso es importante porque si nos reconocemos emocionalmente, también reconocemos sus derivadas, el odio, el dolor que podemos sentir, el resentimiento, la ira, la cólera, el dolor, la incomodidad, el duelo, el desamor, todos son cuestiones emocionales que cuando no lo tenemos claro, podemos perfectamente recurrir a un especialista para que nos analice, para que haga un diagnóstico, para que haga un mapa mental y emocional de nuestra situación. Y digo especialistas, no el que hablamos al principio del programa de que se erigía a sí mismo como alto especialista en comunicación no verbal. ¿Y qué es eso? ¿De dónde viene eso, no? Cuando hablamos de especialistas hablamos de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pedagogos con titulación universitaria especializados en esta rama, porque son los que pueden ayudar, pueden encauzar. Cuando yo a veces me he encontrado con algún problema, algún trastorno emocional que se puede recuperar, pues mire usted, pues yo puedo hacer un tratamiento psicoterapéutico, pero a lo mejor también es importante que si es un adolescente, ese asunto se trata en familia, y entonces lo puedo derivar a un psicopedagogo, psicopedagoga, que trabaje en familia aspectos emocionales. Una vez hay todo un diagnóstico, ¿no? ¿Verdad? Porque, como dijimos anteriormente, y es verdad, la inteligencia emocional se trabaja y se fomenta en familia desde la infancia, y por supuesto también es una materia que debe ser hasta materia, asignatura curricular en las escuelas, donde se imparta habilidades que al fin y al cabo ayudan a afrontar a que el individuo, a que el chico y la chica afronte con cierta capacidad de resolución y con cierto éxito las posibles frustraciones con las que se encuentre diariamente en su vida, por ejemplo, el desamor, un adolescente que sufre la emotividad de un pequeño fracaso amoroso que es una experiencia. Sí. ¿Cómo tratamos eso? Claro, y un adolescente de 14, 15 años, y me dejó mi novio, y a veces se siente desasistido, y la familia tiene que entender ese proceso, y a veces también la escuela. Tenemos que dotarles de recursos para que sepan superar, porque al fin y al cabo es un duelo, un pequeño duelo, porque todos posiblemente, todos hemos pasado alguna vez, un pequeño, entre comillas, fracaso amoroso, que no es, para mí no es un fracaso, es una experiencia. Bueno, afortunadamente ya está la asignatura de Mocrea, en donde sí que se habla de toda esa parte de emociones, ya a los pequeñitos, ¿no? Sobre todo con cuentos, pues aparece el monstruo de las emociones, por ejemplo, es uno de los cuentos, hay muchos más, ¿no? En el que se van viendo pues la ira, la alegría, como las emociones básicas, ¿no? El miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco, ¿no? Aunque estas dos siempre están ahí en veremos, ¿no? El asco y la sorpresa todavía a nivel de neurociencia están ahí por ver, pero sí que alegría, ira, el miedo y la tristeza parece que están ahí como más claras, ¿no?
Y es lo que comentas, Paco, ¿no? Que realmente yo creo que lo que ocurre en ocasiones es el juicio que se hace acerca de la emoción, ¿no? Por eso decía la importancia de legitimar esa emoción también, ¿no? No solo identificar qué es lo que pasa a nivel emocional en mi cuerpo, identificarla o ponerle nombre, sino que además también entender que la estamos viviendo, ¿no? Entender un poco, ¿no? No tanto desde el juicio de uy, estoy sintiendo envidia, pues no lo debo sentir, ¿no? Porque enseguida viene la cabeza a decir lo que puedes y lo que no puedes, y eso crea como más frustración. Bueno, ahí hay un batiburrillo, ¿no? Que por eso estoy muy de acuerdo contigo en el que cuando, como es lógico, todo eso va a suceder, y es interesante que hay una persona profesional que acompañe todo ese proceso, ¿no? De batiburrillo, y que puedas como liberarte de esa cuestión de decir, bueno, pues esos son juicios creados de otras cuestiones, ¿no? Pero que esa emoción te está sucediendo, eso es una realidad. Luego vemos cómo lo manejamos, ¿no? Entonces es ahí ese acompañamiento profesional el que es adecuado, ¿no? Para poder lidiar con nosotros mismos a veces y con nuestros propios juicios. Estamos acá en Televisión, Nortevisión y Radio Televisión Mogán, en este programa nuevo de Al Día, semanal, y estamos haciendo una parada y estamos con ustedes enseguidita, ¿eh? El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, amigas y amigos de la televisión, estamos conversando, y por resumir brevemente, la inteligencia emocional, lo que es, cómo se fomenta y dónde se fomenta, que es un tipo de inteligencia muy diferente a lo que es lo cognitivo puramente o lo intelectual, lo que dicen los americanos IQ, el cociente intelectual, no tiene nada que ver. Pero cómo se fomenta este cociente emocional que tiene que ver, que está muy relacionado con el cerebro, con nuestro sistema cerebral, con la formación cerebral del cerebro que llamamos social, que comienza en la infancia, pero incluso en la infancia primitiva de los homínidos, porque es un cerebro muy primitivo. Y estábamos concluyendo y hablando claramente de que esta forma de ser inteligente se promociona, se enseña, se forma, se fomenta desde la infancia en familia y evidentemente en la escuela.
Y también hemos hablado de que dentro de lo que es la inteligencia emocional se puede también hablar, ya hemos hablado de lo que es la estabilidad emocional, es decir, cómo se conserva este tipo de inteligencia y cómo se corrigen algunos aspectos o disfunciones, trastornos que pueden en algún momento desencajar esa estructura que está relacionada o está asociada a lo emocional. Hay muchas formas, vuelvo a decir, emoción es el dolor, es el conflicto, es el duelo, es el amor, es la ansiedad, es la angustia y es hasta la depresión y demás, que en todo caso corresponde dictaminar, diagnosticar y tratar a los especialistas en la materia, porque es un compendio, lo emocional, que rodea y que circunda a muchos aspectos que se relacionan con el comportamiento humano, el comportamiento normal y el anormal. ¿Podemos estar más o menos estables emocionalmente? Sí, podemos estar. Tenemos que conseguirlo, tenemos que llegar a ese estado más o menos en lo que lo emocional esté más o menos controlado. La alimentación influye, sí, influye. La comida, evitar la droga, evitar el alcohol en excesivo. La actividad física influye, hacer ejercicio en muchos momentos, ¿no? Tener una imagen corporal adecuada, es decir, tener lo que llamamos la propia receptividad, de cierto modo gustarnos a nosotros mismos, el tema físico, incluso en algunos temas que tienen que ver con la depresión, que también es una cuestión emocional, aconsejamos que cuiden también el aspecto físico, pero hay una forma importante, definitiva, de que nuestra inteligencia emocional esté estable, de fomentarla, de que permanezca, de prevenir futuros desajustes, que es el contacto con los otros, el otro, la otra, el acompañamiento, la empatía, la que también hemos hablado, la conversación. A veces una persona está muy mal, está triste, no quiere salir de casa, le llaman y no quiere, pero al final se anima y resulta que fue la mejor medicina de esa tarde, de esa mañana, ese asado, esa comida, esa reunión, porque los demás también nos ayudan a reconocernos nosotros mismos, porque a veces somos lo que queremos ser, lo que somos y lo que los demás piensen de nosotros, los demás. Punto clave de encontrarnos a gusto y de sentirnos escuchados, de sentir la empatía del otro, de la otra, de la pareja, de los hijos, que también tienen que ver con los padres, de también hacer felices a los padres, de los compañeros de trabajo, de las compañeras de trabajo, de los amigos, de las amigas. Aristóteles lo decía, factor importante, único de felicidad, las amistades. ¿Qué es una buena amistad? Una amistad, Arminda, es una relación que está trufada de empatía, ¿no? La verdad es que me parece muy interesante lo que dices, Paco, y lo secundo todo, porque creo que has dado como pequeñas píldoras de cómo mantener esa inteligencia emocional o toda esa parte emocional como en equilibrio, ¿no? Que al final creo que es la clave. Y como apuntabas también en la parte anterior, el mindfulness cada vez se ve más y se sabe que a nivel de prestar atención o esa parte de meditación ayuda realmente a que el prefrontal, que es esta parte que nos va a ayudar a autocontrolar el sistema límbico o a manejar esa parte de emociones, pues le va a ayudar a entrenarlo, ¿no? Es decir, esa parte de atención, de meditación, el mindfulness en general, va a echar una mano en que el prefrontal se entrene, vamos a decir, ¿no? Y entonces eso haga que ayude a que nos percatemos de que nos estamos, por ejemplo, ¿no? Se dice que tenemos en ocasiones secuestros amigdalinos, ¿no? Que a veces la amígdala se inflama de tal manera o reacciona de tal manera ante algo
que puede directamente secuestrar al prefrontal y nosotros decir cosas aparentemente conscientes que luego nos percatamos de que hemos sido como secuestrados por esta amígdala, ¿no? Entonces, bueno, que eso también es supervivencia, quiero decir, que realmente gracias a que a veces hay ese secuestro amigdalino, pues hemos podido evitar que nos atropelle un coche, ¿no? Seguro que nos ha pasado a todos que en alguna ocasión de repente te mueves y dices, guapa, escapé loca, ¿no? Como decimos aquí. Y cuando miras, dice, pero es que ni siquiera lo vi, ¿cómo es posible que saltara hacia adelante? Pues porque tuviste un secuestro amigdalino, ¿no? Es decir, gracias a esa amígdala que se percató antes de tu consciente, ¿no? Esa parte más inconsciente, y te echó una mano en saltar para supervivencia. Pero de la misma manera hay momentos en el que ese secuestro se produce también, pero cuando estamos muy enfadados, cuando a lo mejor está la ira, ¿no? Entonces, si realmente este prefrontal está entrenado, ¿no? Con esta atención, con esta meditación que hemos ido creando, con este pensar en nosotros mismos, como tú decías, Paco, ¿no? Ese tiempo para poder meditar, realmente ahí nuestro prefrontal se da cuenta y decimos, bueno, estoy empezando a tener como una especie de secuestro emocional, ¿no? Entonces, el percatarnos ya es un montón, ¿no? Porque ya eso va a hacer que creemos mecanismos de empezar a respirar o distanciarnos 5 minutos de la situación estresante, que nos ayude como a reequilibrarnos, a autorregularnos para poder afrontar y manejar esa emoción, ¿no? Entonces, creo que es muy importante todo lo que apuntabas, ¿no? Que es esa parte de atención, de meditación, de hacer ejercicio. El ejercicio cada vez se demuestra más que tiene una implicación brutal y genial para esa parte de autorregulación, ¿no? Porque segregamos serotonina, oxitocina y un montón de hormonas que tienen que ver con esa felicidad y con ese bienestar, ¿no? Y sobre todo, pues esto lo que comentas, ¿no? El amor y la relación con los demás, eso va a crear también y va a generar un montón de hormonas que van a tener que ver con el bienestar, ¿no? El otro día estaba tratando a una persona que ya por eso voy a apuntar también hacia ti ahora, a una persona, a una madre y a una hija que conviven con una de las hijas que es esquizofrenia, ¿no? Y claro, y son cuidadoras de una persona que tiene un síndrome psicótico, un problema serio de personalidad y de condición, y que hay que saber tratarlo, y sobre todo hay que saber apoyar, empatizar, darle instrumentos de cómo ayudar, de cómo superarse y de cómo superar esta situación en la que se ve día a día, noche a noche, tratando con una persona con este trastorno de personalidad, trastorno mental serio en su casa, como es una joven, una mujer psicótica. Bien. Y eso aquí me lleva a ti. Psicótica, esquizofrenia, trastorno grave de la personalidad, que debe ser tratado evidentemente por la psiquiatría, por la neurología, por la medicina, y en todo caso también ser ayudada por las técnicas psicoterapéuticas cuando procedan. Arminda, tú que lo has vivido y también lo has observado y parte lo has tratado, niños autistas que tienen muy bien el sistema intelectual, pero lo que les falla es lo emocional. Estos niños, primero, se pueden recuperar, y segundo, hay avances para que estos niños logren acercarse al otro, en definitiva, que es lo que les falla. Claro, ahí lo que ocurre, ¿no? con niños con TEA es que realmente la teoría de la mente no está, ¿no? O está dañada, no es que no esté, sino que está dañada, ¿no? Entonces es necesario para ellos explicarles no solo las emociones que ellos están sintiendo, sino las que el otro siente, ¿no? Si es muy necesario el poder
verbalizar y hablar de una manera más clara en ellos, pues mira, yo ahora con esto que ha pasado me estoy sintiendo triste, no me ha gustado lo que ha pasado, ¿no? Hay que verbalizarlo, hay que expresárselo para que ellos de alguna manera, aunque sea a nivel intelectual o al principio de manera intelectual, que se percaten de que el otro también tiene emociones, porque si no se lo contamos, no lo saben, no pueden ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Así como otro niño a través de la imitación o sí que se puede percatar, el niño con TEA normalmente no, va a ser una de las características claves, ¿no? Para su diagnóstico, de hecho. Entonces, pues ahí pues sí que se le puede ayudar, pero para eso las personas que estamos al lado, y en este caso pues bueno, yo como especialista de educación especial y también como psicopedagoga, pues justo he tenido la suerte de tener en mis manos a varios niños TEA, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque también para mí ha sido un trabajo interesante, ¿sabes, Paco? Porque me han ayudado a percatarme aún más y afinar mucho más hacia mis propias emociones para poder definírselas a ellos, ¿me explico? Y poder incluso darles detalles de a nivel corporal, qué es lo que siento, cómo me siento, y poder etiquetárselas para que ellos puedan entenderme y puedan hacerse cargo, ya te digo, en un primer momento a nivel intelectual, pero que poco a poco ellos también vayan identificando y legitimando las propias y las del otro, ¿no? En el sentido de ir generalizando, ¿no? Pues recuerdo que el otro día Arminda me comentó que estaba triste porque yo hice esto, pues hoy que lo he vuelto a hacer, quizás Arminda está triste de nuevo, ¿no? O me ha dicho que cuando pone esta cara así un poco seria es porque ahí no se ha encontrado bien, ¿no? Y de hecho he tenido la magia de niños TEA que se han percatado sobre la marcha de que algo pasa, ¿no? Me han dicho, Arminda, ¿estás bien? O esto no te ha gustado, ¿no? Y de verdad que para mí es magia, ¿sabes, Paco? Bueno, cuando ocurren esas cosas. Y además me estoy acordando de 2 episodios en concreto con 2 niños diferentes, en el que ni siquiera compañeras que me habían visto ese día, imagínate, se habían percatado de que yo estaba así como nerviosa, ni siquiera yo me había percatado de que estaba nerviosa. Y me acuerdo que este peque se puso detrás de mi espalda con espalda, como trasteando con algo, y me dijo, Arminda, ¿te encuentras bien? Y me llamó mucho la atención, digo, pues sabes que no, hoy estoy especialmente nerviosa, le dije, porque estaba trasteando con unos asuntos burocráticos en realidad, más de inspección y de tal, pero bueno, bien, ¿no? Solo era que había que ordenar y presentar en plazo, ¿no? Y recuerdo que él lo identificó más que otros niños o que otros compañeros, ¿no? Entonces son estas magias que surgen porque ya me conocí y llevamos años trabajando juntos también. De lo que se aprende además siendo terapeutas o pedagogos o psicólogos o psiquiatras, ¿no? Sí. Y en este caso resumimos en manos de profesionales este tipo de cuestiones que a veces desbordan a las familias y a las personas y que no se controlan o no saben en qué estado emocional se encuentran, que se pongan, hagan una reflexión y que reciban consejos de amigos y amigos que les digan, que les induzcan a que se pongan en manos de los profesionales que entiendan y que son competentes en la materia. Esperemos que les haya beneficiado, les haya resultado útil y seguimos con ustedes en otro momento y en otra ocasión, pero permanezcan en televisión porque estamos toda la semana con ustedes. Sean felices, como siempre a veces digo yo, si pueden y les dejan. Hasta luego. Buenas noches.